En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y tierra hecha polvo, y aún los gusanos. Cuando se tiene hambre, hambre de verdad, de la que se padece, no se puede pensar en poesía. Pero cosa curiosa, cuando esa hambre se ha saciado y la poesía puede aflorar, surgen a partir de ella otras hambres, acaso igualmente difíciles de saciar. De eso hablaremos justamente hoy en Reverso, del hambre en la poesía. Y aunque el tema es dificultoso, esperamos tenerles un menú suficientemente nutricio para hacerlo. En nuestra mesa de discusión, Eliseo Alberto y Juan Carlos García, poetas, también conocido como el Dr. Volavsky en sus apariciones televisivas, tratarán de explorar los avatares poéticos del hambre. En nuestro poema gestual, Eduardo España nos acompañará en un tono pues todo otro al de sus habituales apariciones televisivas más bien cómicas. Por otra parte, tendremos trabajos a partir de Miguel Hernández y su famoso poema Las nanas de la cebolla. A partir de él, José Antonio Cordero, director de cine, teatro y televisión, nos entregó un poema visual y, para entender mejor a Miguel Hernández, hablaremos con el poeta Eduardo Vázquez. Y finalmente, bueno, pues tratemos de comprender, esperemos que no de experimentar, qué es el hambre. Para ello decidimos hablar con Claudio González Pencel, médico bariatra, y también con el doctor Isaac Ruiz Mata, coordinador médico del programa Un Kilo de Ayuda, un programa que busca justamente curar el grave problema social que es el hambre. Así que este es Reverso con hambre. Comencemos. El hambre es una circunstancia normal para cualquier ser vivo que requiere de crecer y de mantenerse vivo. El problema es cuando no hay alimento suficiente o cuando hay exceso del mismo. O sea, serían los dos lados de la moneda. Pero finalmente es una moneda que tiene que ser atendida para llevarte al equilibrio. Se ha calculado más o menos que el periodo crítico para poder hacer una intervención en términos de desnutrición en la niñez es hasta los 2 años. Si nosotros no logramos que un niño alcance la talla que debe tener para los 2 años, difícilmente vamos a poderle ofrecer un mejor futuro. También llamada crisis silenciosa, el hambre afecta a 1 de cada 6 personas en el mundo. En México, 52% de los habitantes padece inseguridad alimentaria. El problema principal de un país pobre como el nuestro es la desnutrición por número de desnutridos contra el número de obesos. Pero el problema es que el número de obesos está aumentando rapidísimo y no se están haciendo o tomando las medidas adecuadas. Los está rebasando el problema. Cada vez hay más gordos en un lapso muy corto de tiempo. Se ha demostrado que el niño que viene con desnutrición, más o menos en su edad escolar, salta al sobrepeso o a la obesidad. Y si salta en edades más tempranas o este tipo de enfermedades, por tanto tiene más riesgo también de padecer diabetes, hipertensión y cualquier otra de estas enfermedades más tempranamente, y por tanto su calidad de vida se acorta y su esperanza de vida también. Muchas veces creemos que la desnutrición en México no existe porque no vemos estos niños que solemos ver en África, por ejemplo, ¿no? Donde solo así tenemos la imagen de la desnutrición. Basta con ir a cualquier comunidad rural de México para encontrar la desnutrición. Bueno, uno es que tenemos que ser voceros de que este problema existe y ponerlo en las agendas públicas de las personas que toman decisiones, pero también de las personas que vivimos cotidianamente en este país. Lo metieron a la cárcel porque mendigaba pan. Mi esposa se muere de hambre, en vano el pobre rogaba.
Lo metieron a la cárcel, barras firmes encerraban las paredes, mientras los ricos soberbios se daban un banquete entre pasillos suntuosos. Se había esforzado largamente con la angustia, había luchado contra la desesperación, pero su corazón cansado se vencía bajo su carga apabullante de cuidado. Y entonces rogaba en esa prisión: «Ay, déjenme buscar a mi esposa», porque sabía que la carestía se alimentaba con los restos de su vida. Miguel Hernández conoció el hambre desde niño. Su padre le impidió proseguir con sus estudios para que se ocupara de las labores familiares como pastor de ovejas. Qué bueno que a Miguel Hernández no se le ocurrió matar a una de esas ovejas y comérsela. Habríamos perdido un gran poeta. Miguel Hernández, el poeta de Orihuela, no siempre fue un revolucionario. Hernández era un poeta de fe. Él en principio estaba llamado a ser un poeta religioso, un poeta católico y un poeta que veía en la imagen de Cristo y en el sacrificio de Cristo la imagen más poderosa y más inspiradora. Ese es el poeta que se va a Madrid y que en Madrid conoce a los poetas de su generación, mayores todos un poco que él, los poetas de la generación del 27, y deja la fe de la Iglesia Católica, esa fe tan española, por la de Neruda y la de Alberti. Es decir, hay una conversión en Miguel Hernández del catolicismo al comunismo. Pero es la muerte, la destrucción y la cárcel en esos últimos poemas donde la voz de Hernández es más verdadera. Yo creo que la Guerra Civil Española lo convoca a sacar lo más propio de sí mismo, que es su sino trágico, su sentido trágico de la existencia, su amor profundo a la tierra y a sus habitantes, ¿no? Y después su amor a la libertad, ¿no? Él quiso ser un soldado y un poeta ligado a esa tragedia humana. Miguel Hernández sufrió penurias terribles durante su encarcelamiento. La realidad de la posguerra, especialmente tras las rejas, era una de extrema carestía. Ser preso en la posguerra desde la derrota, ser un preso además con problemas de salud, es decir, estar preso también en su propio cuerpo. Tuvo apenas momento para casarse y seguramente para concebir a su hijo, ver la vida de su hijo, ver el amor tras las rejas, ver la derrota de esa experiencia extraordinaria que fue el renacimiento español, ese segundo renacimiento español que fue la República Española, lo llevó a una idea de la vida, de la libertad, que yo creo que es la que nos hereda, ¿no? ¿Qué les parece si le vamos quitando unas capitas a la cebolla de las nanas de Miguel Hernández para ver qué guiso nos prepara José Antonio Cordero a partir de ellas? Me dedico a hacer cine y teatro. Podría decir que soy artista visual, audiovisual y escénico, porque hago teatro de una manera un poco, digamos, no convencional. Hago cabaret, hago cine documental, hago video. Lo que les voy a contar es lo que he venido haciendo estos días a partir de la propuesta de hacer una versión, una pieza inspirada en el poema de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. Es una canción de cuna. Muchos conocerán la historia, ¿no?, de esta famosa carta que recibe Miguel Hernández de su esposa, en el que ella le cuenta que, dada el periodo de hambre que están pasando, solamente come cebolla y pan. Y la imagen que más me atrae de este poema es efectivamente la de la leche o la sangre en forma de leche
de cebolla que la madre le da a su hijo. Entonces, lo que hice fue buscar un proceso de apropiación de materiales de video, de materiales audiovisuales. Decidí solamente buscarlos a través de YouTube y empecé por buscar primero las versiones posibles del poema de manera audiovisual y encontré muchísimas versiones. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Empecé a buscar también imágenes de, en fin, si la cebolla es el alimento menos nutritivo, probablemente el alimento del hambre, empecé a buscar lo contrario, empecé a buscar imágenes donde la cebolla pareciera como por lo menos un ingrediente de un platillo exquisito, que pueda funcionar para armar una pieza que sea ya en un canal o en varios canales de video, pueda dialogar una imagen con la otra, es decir, puede haber una confrontación importante entre la sangre de la cebolla misma y el hambre. El hambre tiene avatares dolorosos y avatares gozosos y por eso nos pareció pertinente invitar a dos escritores que también los tienen. Eliseo Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Carlos García, que ustedes de otros lugares conocen como el Dr. Warlawski, pero aquí como es poeta es Juan Carlos García. Así es. Y bueno, yo quisiera justamente explorar los distintos avatares del hambre en la poesía y yo aventuraría que hay tres, digamos, el hambre como carencia, en una poesía generalmente comprometida. El hambre como placer, el hambre, digamos, como deseo abocado específicamente a la comida, y el hambre como metáfora de avidez en la vida. ¿Ustedes coincidirían con que esos son los tres avatares o verían más avatares que eso o menos? No, yo creo que con eso se cubre el tema. Lo que me viene a la mente es un ensayo de un gran poeta cubano olvidado que murió casi de hambre en el exilio en Miami, en Madrid. ¿De quién? De Gastón Vaquero. Gastón Vaquero era un mulato cubano altísimo, verdadero príncipe. Y él escribió una vez un ensayo diciendo que su poesía era muy cursi, porque él de niño comió mucho caramelo. Que había una relación directa entre lo que se comía y lo que se escribía. En ese ensayo, él hace un recorrido precioso sobre qué comía Valéry, qué comía Baudelaire, qué comía Whitman, y cómo lo que comían de alguna manera justificaba, explicaba lo que escribía. No conozco el ensayo de Vaquero, pero quiero aventurar una hipótesis a ver si coincido. Lo que pasa es que también la elección de lo que se come es un juicio estético, ¿no? Claro, sobre todo cuando uno puede elegir. Cuando uno... el hambre, que es el tema original. Una cosa es el hambre y otra cosa es la comida. El hambre deja pocas opciones. ¿Hay un chantaje sentimental en hacer poesía a partir del hambre, Juan Carlos? No, yo creo que hay alguna poesía muy honesta a partir del hambre. Yo creo que también hay esta decisión de la alimentación. Por ejemplo, yo nunca leería un vegetariano, o por lo menos no creo haber leído algún vegetariano yo en mi vida, o un macrobiótico, ¿no? Espero que yo... Poeta macrobiótico es un buen título. Sí, ¿no? Entonces, pero por otro lado, hay lo que se tiene que hacer, lo que tienen que hacer los escritores para no pasar hambre. Bueno, el cliché del escritor hambriento también es muy socorrido, ¿no? Sí, el del siglo XIX, que tienen que pasar hambres y que son como todos en ámbitos bucólicos y todo aquello, no es eso. Yo creo que hay también la diversidad de oficios que tiene que ejercer un escritor para no pasar hambre, ¿no? Y ahora justo estaba recordando un poema de Efraín Huerta donde dice las plumas heridas del artículo obligado de la crónica que no se quiere escribir, ¿no? Entonces, cómo de pronto, y hablando, es responso por un poeta descuartizado y es un poema a Rubén Darío,
Y entonces el señor que hacía los grandes poemas, pero esta noche tiene que entregar una crónica para y bueno, pues tiene que sacrificar como él lo llama, los poemas rubíes, los poemas hueso labrado, todos esos poemas para poder comer, para poder ganarse el pan de cada día, ¿no? Y yo creo que es mucho la historia de los escritores, ¿no? Mientras y sin embargo también vemos los bien alimentados, ¿no? Los lugares donde becan a los poetas, donde tienen y que para cumplir necesitan entregar otro tipo y acá rellenando páginas también, ¿no? No, y Así, pienso que se lee esa buena alimentación, es decir, Byron se lee bien alimentado, pues, Sí. es decir, se notan los privilegios de los que gozó, y eso me lleva, Eliseo, a otra pregunta. ¿Se nota también lo que no se come en la poesía? Es decir, ¿se nota cuando el poeta ha pasado hambre? Sí, yo creo que sí que se nota. Es que eso es muy complicado, porque iba a decir una cosa de la cual no estoy de acuerdo. Decía Fitzgerald que la prueba de una verdadera inteligencia es pensar dos ideas opuestas a la vez y aún así funcionar, o sea que... Es decir, no hay poesía feliz. La gran poesía contiene una desolación, una desesperanza, algunas formas de hambre. El día que yo veo un gran poema que diga, oh, qué feliz me siento, me saqué la lotería, pues enséñamelo. Pero es que, también hay una cosa ahí a la que creo que vas. Para pensar en esas hambres espirituales o intelectuales hay que tener saciada el hambre física, ¿no? Sí, hay que estar bien alimentado. Una cosa es comer demasiado bien y otra cosa es comer bien. Eso es lo malo de la felicidad engorda. Porque la poesía, 50% de la poesía le pertenece a quien escribe. Pero hay otro 50% que le pertenece a quien la lee. Es en esa lectura donde, para mi gusto, se realizan o no, se terminan o no de escribir los grandes poemas. Sobre todo los varios grandes poemas, porque a partir de ese 50% surgen muchos poemas a partir de uno. Está el hambre, las carencias o las necesidades de quien escribe. Y el hambre, las necesidades y las carencias de quien no lee, que son mayoría. Escribe uno solo, leen 10. ¿Y hay una mutua alimentación, digamos? Por lo menos, desde el lector, sí. A veces el poeta ni se entera. Ni se entera de que su poema hizo bien, digamos, ¿no? O ayudó a alguien, o consoló a alguien, o le alivió algún dolor a alguien. O sea, ¿será que en poesía, como en la mesa, siempre es mejor comer acompañas? Sí. Juan Carlos García, Eliseo Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Reverso. Y los tengo que interrumpir porque ya tenemos hambre de ver a Eduardo España en nuestro poema gestual.
La mayoría de la gente conoce Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández por una versión musical que hiciera de ellas Joan Manuel Serrat hace algunos ayeres. Yo diría que por desgracia a mí no me gusta esa versión de Joan Manuel Serrat y no me parece justa con el espíritu del poema. Y bueno, tratando de remediar este entuerto, perdón a todos los fans de Joan Manuel Serrat, que ellos están enojadísimos conmigo ahora mismo, invitamos a José Antonio Cordero para que le haga más digna justicia a ese poema. ¿Qué vas a hacer con Las nanas de la cebolla, José Antonio? Mira, vamos a hacer, primero me propuse justamente pensar en esta materialización del hambre como una cebolla, ¿no? Hoy en día ya no es así, bueno, por lo menos para el mundo contemporáneo, para el mundo contemporáneo que me atañe, no es así. Entonces, simplemente busqué como contrastar estas dos ideas, ¿no? La idea de la cebolla como la sangre de la cebolla, o sea, me quedé con esa frase y decidí buscarlo todo eso a través de un buscador de imágenes de YouTube, ¿no? Reapropiándote de esas imágenes. No hacer nada yo mismo, sino reapropiarme de imágenes, que es algo que suelo hacer, ¿no? Digamos que son las nanas de la cebolla con cebollas de prestado. Con cebollas prestadas, con cebollas robadas, que es peor aún, Dios o sea, mío, es con un delito cebolla peor. robada. Bueno, a Miguel Hernández hubiera venido bien cuando escribió en prisión ese poema. Exactamente, ¿no? Entonces, la parte seria de esto es reapropiarme de Tierra sin pan, de Les Jours, de Buñuel, de este documental sobre bueno, previo a la Guerra Civil Española, donde hay muchas imágenes de hambre, ¿no? No me siento capacitado para hablar del hambre de mi país, ni del mundo, ni generalizar, sino irme a algo como muy concreto y muy cercano al autor. A la idea del hambre. A la idea del hambre, exactamente. La idea del hambre, pero sobre todo tratando de hacer una falsa muestra histórica, ¿no? O sea, digo falsa porque es imposible hacerlo, cercana a Miguel Hernández. Pues José Antonio Cordero, literalmente no se hable más. Veamos qué hiciste a partir de Miguel Hernández. Esto es Reverso. Gracias a todos nuestros invitados, gracias a Eduardo España, a Eliseo Alberto, a Juan Carlos García, también gracias al doctor Claudio González Pencel, al doctor Isaac Ruiz Mata, gracias por su pieza a José Antonio Cordero, gracias a Eduardo Vázquez, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Reverso. Y bueno, bien se dice que no solo de pan vive el hombre, pero por desgracia tampoco vive solo de poesía. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches.